Repasemos el acontecer internacional. La guerra de Israel contra los palestinos extiende sus efectos a otras regiones del Medio Oriente. Y me explico por qué es noticia que la aviación militar y barcos de guerra de Estados Unidos y el Reino Unido destruyeron objetivos pertenecientes al movimiento Hutí en Yemen. Esa insurgencia controla las costas del país agredido, ubicado al sur de la península arábiga. En las últimas semanas, desde suelo yemení se atacaron embarcaciones que se dirigían hacia el canal de Suez a través del Mar Rojo. Los incidentes buscaban interrumpir el paso de naves con bandera israelí. Los hutíes demandan con esas acciones el cese de la ofensiva militar del Estado hebreo contra los palestinos. Tras los ataques estadounidenses y británicos, la insurgencia yemení prometió responder a las fuentes de amenaza contra sus posiciones y todos los objetivos hostiles en tierra y también en mar. Y la Corte Internacional de Justicia continúa este viernes la audiencia del caso por genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel por su guerra contra los civiles palestinos. El Tribunal de Naciones Unidas escucha por segundo día consecutivo acerca de los desplazamientos y asesinatos de miles de personas en la Franja de Gaza. Un equipo de expertos sudafricanos remarcó la intención genocida de la ofensiva militar en ese enclave y apuntaron a la creencia israelí de que su enemigo está incrustado en el tejido de la vida palestina en ese territorio. Para Sudáfrica, los actos genocidas están incorporados en una política de deshumanización sistemática aplicada por los altos cargos de la nación hebrea, incluyendo a su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Israel presentó su defensa este viernes. Consideró el caso en su contra como totalmente distorsionado. En octubre del año pasado, tras un ataque sorpresa de la milicia palestina Hamas, la nación hebrea se lanzó a la destrucción de la Franja de Gaza sin respeto por la vida de sus 2 millones de habitantes. Y en este juicio, Sudáfrica denunció los crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza. El equipo legal del Estado hebreo intentó blanquear su genocidio contra los palestinos, aludiendo a la defensa de los ataques del movimiento de resistencia Hamas, pero sin mencionar la destrucción de la infraestructura civil y el aniquilamiento de la población indefensa. Durante los últimos 96 días, Israel ha sometido a Gaza a lo que se ha descrito como una de las campañas de bombardeos convencionales más intensas en la historia de la guerra moderna. Israel tiene una intención genocida contra los palestinos en Gaza. Esto se desprende claramente de la forma en la que se lleva a cabo el ataque militar de Israel. Convertir en arma el término genocidio contra Israel en el contexto actual hace más que contar al tribunal una historia groseramente distorsionada. Y hace más que vaciar la palabra de su fuerza única y significado especial. Subvierte el objeto y la finalidad de la propia convención, con ramificaciones para todos los estados que pretendan defenderse de quienes demuestran un desprecio total por la vida y por la ley. Y en Estados Unidos a esta hora trasciende que el exmandatario Donald Trump transformó su juicio por fraude empresarial en una tribuna de su campaña para volver a la Casa Blanca. El candidato republicano consideró la investigación judicial como injerencia política a pocos días del inicio del proceso de elecciones primarias. Las encuestas vaticinan una victoria de Trump en estos comicios que definen la nominación oficial del Partido Republicano para los comicios presidenciales. Estados Unidos irá a las urnas el próximo 5 de noviembre y Trump piensa que lo quieren sacar del proceso antes de que pueda ganar. Esta fue una cacería de brujas política para interferir en las elecciones, pero también para lograr que alguien fuera elegido porque ella quería obtener publicidad. Es una desgracia. Deberían pagarme una indemnización. Así debe ser. Deberían pagarme los daños y perjuicios. De nuestro continente, ministros y funcionarios del gobierno de Panamá contestaron el cese de operaciones de la firma canadiense que operaba la mayor mina de cobre a cielo abierto de América Central. La interrupción de las operaciones se ordenó en noviembre pasado por la Corte Suprema del país ismeño tras meses de polémicas. Las autoridades panameñas acudieron al yacimiento para ver su estado y se debe elaborar un plan de cierre planificado que puede durar años. Grupos ambientalistas y organizaciones sindicales acusaron a la minera de producir daños severos al medio ambiente. Además, consideraban insuficientes los aportes anuales de $365 millones en concepto de regalías. De sacar cientos de miles de toneladas de concentrado de cobre, se ha pasado ahora a preservar unas gigantescas instalaciones condenadas al cierre.